Goku en High School de XD. Capítulo 2. Demonios y ángeles caídos. Cuando llegó a la iglesia abandonada, se mantuvo en el aire para pasar desapercibido. Observó como un hombre joven de pelo blanco y con ropa de sacerdote salía a toda velocidad de aquella iglesia lúgubre. Se percató que alguien más también estaba observando todo entre las sombras, debía decir que era una presencia desagradable. Tratando de ignorar eso, se adentró por una ventana sin vidrio y vio como tres jóvenes con ropa de estudiantes se adentraban por unas escaleras ubicadas debajo del altar. Dedujo que iban en la misma academia que Abe por el uniforme de la chica que era idéntico. No sabía qué pasaba exactamente, pero debajo de ese lugar se percibían muchas personas. Pensó seriamente si seguir o simplemente irse, al final su curiosidad pudo más. Con cautela y a una velocidad donde no fuera visto también bajó al sótano. Posiblemente es al final del pasillo, porque este olor es de esa persona, la pequeña chica de ojos avellana dijo mientras apuntaba al final del pasillo. Iban a seguir su camino, pero ella se detuvo de nuevo y se giró hacia atrás afilando la mirada. ¿Sucede algo con Eko-chan? El joven con un guantelete rojo en su mano izquierda cuestionó. Por un momento percibí el olor de alguien más, fue extraño, pero desapareció casi al instante. Ambos chicos se extrañaron por el comentario de su compañera, dejando de lado eso, los tres prosiguieron y cuando el chico rubio se dispuso a abrir la puerta, esta se abrió sola haciendo un gran ruido y el lugar se hizo visible. Demonios, bienvenidos. Les dio la bienvenida una mujer de cabello negro sedoso y cuerpo delgado que vestía una chaqueta color violeta y un vestido corto de color negro. Lo que más llamaba la atención de ella eran unas grandes alas con plumaje negro. Ella se encontraba al final de la habitación y el lugar estaba repleto de sacerdotes que empuñaban espadas de luz. A un costado de lo que parecía ser el ángel con alas negras, había una cruz donde una chica de cabellera rubia se encontraba atada. ¡Asiada!, gritó estrepitosamente el chico castaño. ¿Y Cesan? Así es. He venido a salvarte. Al escuchar eso, la chica dejó caer una pequeña lágrima, parecía estar feliz de que su único amigo viniera en su ayuda. Es una conmovedora reunión, pero es demasiado tarde. El ritual está por terminar justo ahora, confesó la mujer de vestido negro. De pronto el cuerpo de la joven nombrada Asia comenzó a emitir un brillo y ella gritaba de dolor. Goku se encontraba escondido entre la oscuridad del lugar y ocultó de igual forma su ki. No sabía si ellos eran capaces de sentirlo, pero de cualquier forma lo hizo. Notó que cuando ese brillo salió de la chica su ki empezó a disminuir drásticamente, si seguía así ella moriría. El chico castaño trató de ir por Asia, pero los sacerdotes lo rodearon. Inmediatamente sus dos compañeros se unieron a él para luchar, con Eko los golpeaba fuertemente mientras Kiba tenía ojos feroces y la oscuridad de su espada tenía un instinto asesino, él odiaba en gran manera a los sacerdotes. ¿Qué? ¿En dónde está?, espetó el ángel caído al ver cómo la rubia había desaparecido de la cruz sin razón alguna. Todos en la habitación se volvieron hacia ella por su repentino grito y al mirar el sitio de la cruz se percataron que la pequeña monja no estaba. Los más impactados eran Issei y Reinare que no entendían qué sucedió. ¿Qué fue lo que le hiciste a Asia y dónde la enviaste?, le cuestionó el castaño con bastante preocupación y enojo. Presentía lo peor, incluso sus manos y piernas empezaron a temblar por la angustia de no ver a aquella chica gentil y de corazón puro que lo había cautivado. Por otro lado, Reinare no sabía el motivo de eso y se quedó de pie mirando la cruz. Y Cesan. Una tenue voz se escuchó a espaldas de los demonios que se giraron de inmediato. Se impactaron al ver a la chica recostada en el suelo, estaba débil pero aún podía hablar. «Asia», exclamó Issei al ver a su amiga a salvo e inmediatamente se puso de rodillas frente a ella mientras sostenía sus manos y lágrimas de felicidad corrían por sus mejillas. «Asia, ¿te encuentras bien?», le preguntó brindándole una gran sonrisa. «Ese sí, yo estoy bien y Cesan, solo me siento cansada», masculló sonriendo levemente. «Estoy feliz de que así sea, vine a recuperarte». Antes de que siguiera hablando, la voz del ángel caído se escuchó. «¿Cómo demonios fue que llegaste ahí, Asia?». «Por un momento me preocupé».
Vuelve aquí, ¿acaso no te das cuenta que acabas de arruinar el ritual? Yo te libraré de tu sufrimiento. ¿Qué están esperando? Tráiganme a Asia inmediatamente. Con una expresión de enojo ordenó. Estaba bastante molesta y aún no entendía lo que sucedió. Los sacerdotes los acorralaron y comenzaron su ataque en contra de los 3 demonios. Youdou-chan. Nuestra formación está en desventaja mientras protegemos a esa chica. Así que sube las escaleras inmediatamente. Nosotros te cubriremos. Ahora, apresúrate. Kiba y Koneko comenzaron a derribar la gran cantidad de sacerdotes que intentaban capturar a Asia. Issei cargó a la chica y giró a ver a sus compañeros. Kiba. Koneko-chan. Tú adelántate. Nosotros nos encargamos de esto. Por favor, vete pronto. Ante esas palabras empezó a correr, no sin antes decirles algo. Kiba. Koneko-chan. Cuando regrese llámenme Issei. Definitivamente. Somos camaradas. Con eso dicho, subió las escaleras hasta llegar al santuario. Recostó a su amiga en uno de los bancos debido a que se veía muy débil aún. Espera solo un poco. Pronto serás libre, Asia. Podrás jugar conmigo de ahora en adelante. Ella sonrió y tomó su mano. Yo, estoy feliz de que vinieras por mí. Estoy segura que Dios me ayudó para que siguiéramos siendo amigos. Asia sonreía a pesar de estar casi sin fuerza alguna, ese ritual por poco y la mata. En ese instante su cuerpo no pudo más y quedó inconsciente. El castaño se preocupó al ver eso, pero aún sentía su respiración por lo que entendió que se encontraba bien. Las lágrimas salieron de sus ojos, él estaba realmente feliz de poder ayudarla y a partir de ahora no la dejaría sola nunca más. Aunque aún había otra interrogante y es el cómo ella logró aparecer a sus espaldas. ¿Acaso lo que ella dijo era verdad y Dios al final decidió ayudarla? No había otra explicación y si los demonios y ángeles existen entonces Dios también. Si eso era cierto, no sabía si debía agradecer por eso ya que era un demonio. ¡Ey Dios! Si de verdad fuiste tú quien la apoyó y estás viendo todo esto, déjame agradecerte por dejar que Asia esté a salvo. Un dolor intenso apareció en su cabeza, pero aún así continuó, yo prometo cuidarla y estar siempre a su lado. ¿Eh? ¿Un demonio agradeciendo a Dios en un lugar como este? ¿O estabas deseando algo? Espero que sea así porque esa monja se quedará conmigo. La voz de Reinaré se escuchó a sus espaldas. Su tono de voz no era para nada agradable. Mira esto. Esta es la herida que obtuve del niño caballero mientras venía para acá. Te haré lo mismo, pero mucho más profundo y doloroso. En estos momentos yo ya tendría en mis manos la Duilite Alin de esa chiquilla, solo si ustedes asquerosos demonios no hubieran aparecido y no voy a creer esa tontería de que Dios la salvó. Tanto ella como nosotros los ángeles caídos perdimos su protección, así que no hay razón para que eso sucediera. Se preguntó si Kiba y Koneko estaban bien, ya que ella estaba aquí o posiblemente seguían luchando. ¿Qué es lo que querías hacerle a esta chica? ¿Por qué hacerla sufrir de esta manera? Le preguntó con enojo. Ella es una poseedora de Sacred Gear. Iba a quitárselo para hacerlo mío y con eso podría subir mi estatus. Una vez que se le arrebata el Sacred Gear a alguien termina muriendo, yo iba a liberarla de todo lo que ha sufrido. Un ángel caído que puede curar a otros ángeles caídos. Si obtengo ese poder podré ser de ayuda para esos dos. Para el gran Azazel-sama y Shema Sai-sama. No habría nada más maravilloso que eso. Azazel-sama, obtendré ese poder y será solo para ti. Como si esa tontería me importara, con furia miró al ángel caído. A mí no me importa eso. Ángeles caídos, Dios, demonios, nada de eso tiene que ver con esta chica. No, tiene que ver. Ella era una humana elegida como poseedora de Sacred Gear, ella le respondió. Aún así, ella puede vivir tranquilamente. Puede tener una vida normal. Yo mismo me encargaré de que así sea. No puede. Aquellos con un Sacred Gear irregular serían excluidos de grupos y el mundo en general. Porque poseen una gran capacidad. Porque tienen un poder diferente a otros. Tú deberías saber que los humanos odian esas cosas, ¿cierto?
aun siendo un poder tan maravilloso como el que esa monja posee. Entonces yo protegeré a Asia, como su amigo. Jajaja. Imposible. Me quedaré con su poder. Esa chica morirá, ¿sabes? No es un problema de si puedes o no protegerla. La realidad es que no puedes protegerla. No me interesa, mientras esté con vida yo haré lo que sea para mantenerla a salvo. No permitiré que tú o alguien más la vuelva a lastimar. Mierda, no eres nada parecida a la Yuma-chan que recuerdo. Al escuchar eso comenzó a reír a todo pulmón. Fufufu, fue divertido. Ese tiempo en el que salía contigo. Tú fuiste mi primera novia, ¿lo sabes? Sí, era lindo observarte. Es divertido jugar con chicos que no tienen experiencia con las mujeres. Era en serio lo de hacerme cargo de ti, ¿sabes? Jajaja, sí, te hiciste cargo de mí. Cuando estaba en problemas te las arreglaste para encargarte de ello, asegurándote de que no saliera lastimada. Pero ¿sabías que todo eso lo hice a propósito? Porque era divertido ver tu rostro confundido. Me aseguré de planear cuidadosamente nuestra primera cita. Para asegurar que fuera una grandiosa cita, le confesó sintiéndose mal por cómo Reinaré se burlaba. Ajajaja. Sí, tienes razón. Fue una majestuosa cita. Gracias a eso, estuve tan aburrida. Yuma-chan, masculló el supuesto nombre de la mujer. Para terminar, decidí asesinarte al atardecer. Hermoso, ¿cierto? ¿Pero qué crees, Ise-chan? Su furia se hizo presente al escuchar cómo se mofaba en su cara. Reinaré. Ajajaja. No quiero que un mocoso malcriado como tú diga mi nombre. Ahora entrega a la chica y quizás te deje ir en una sola pieza. Ella se estaba burlando. Issei tenía tanto rencor dentro de él. En toda su corta vida jamás había conocido a alguien tan despreciable como ella. Era la única que uno podría llamar un verdadero demonio. Sabía perfectamente que no tenía el poder para derrotarla, fue cuando las palabras de una chica con cabello carmesí llegaron a su cabeza. Deseo. El poder del Sacred Heart funciona mediante el deseo del usuario. También determina su poder. Yo la protegeré, habló poniéndose de pie. Aun si eres un demonio, la voluntad de desear no se ha perdido. Entre más fuerte sea el deseo mejor responderá el Sacred Heart. Yo protegeré a Asia. Nunca más la dejaré sola. Voceó con tanta intensidad que se escuchó por todo el lugar. Dragon Buster. Al instante la joya del guantelete en su brazo izquierdo emitió un intenso brillo y un símbolo misterioso apareció en él. Sintió como el poder fluía en todo su cuerpo y sin perder tiempo lanzó un puñetazo hacia Reinaré, quien solo lo esquivó fácilmente como si bailara. Lo explicaré para que incluso un imbécil como tú lo entienda. Esto es simplemente una diferencia de poder. Yo tengo un poder de 1000. Tú tienes un poder de 1. No puedes acortar esa brecha. Aún con la habilidad de ese Sacred Heart, el poder solo es multiplicado a 2. No lo puedes evitar. ¿Cómo podrías ganar ante mí? Jajaja. Post. Otro sonido salió de la joya y el símbolo en el guantelete cambió de nuevo. Con ese otro cambio volvió a intentar golpearla, además ya se encontraba en modo torre por la promoción como peón. Wow. Tu fuerza se incrementó un poco, aunque no es suficiente. Le expuso su todavía debilidad ante ella y unas luces comenzaron a aparecer en sus manos formando algo. Puse bastante poder aquí. Trágate esto. Una lanza de luz perforó profundamente su muslo. Emitió un fuerte grito por el intenso dolor. Sin arrodillarse intentó sacarla mientras su pierna y su mano se quemaban debido al poder de la luz. La mujer comenzó a reírse después de ver cómo intentaba sacar la lanza. Ajajajaja. Un demonio tratando de sacar esa lanza es una estupidez. Para los demonios la luz es un fuerte veneno. Solo tocarla hace que ardas. Ese es el dolor definitivo que un demonio puede probar. Para un demonio de baja clase como tú, no pudo continuar al atestiguar la escena frente a ella. Issei pegó un fuerte grito y sujetando con todas sus fuerzas la lanza, comenzó a sacarla poco a poco. El dolor era insoportable y estaba a punto de perder el conocimiento. Lo que pasó a esa chica. Esto no es nada comparado a lo que Asia pasó. No dejaré que alguien como tú la mate.
Con todo ese dolor y lágrimas recorriendo su rostro, logró sacar la lanza y la soltó para después desaparecer en el suelo. La sangre comenzó a fluir de su herida, y el insoportable dolor seguía en él. Post. El guantelete produjo otro sonido. Resbaló y cayó de rodillas. No tenía fuerzas para ponerse de pie. Seguía llorando mientras saliva salía de su boca. Impresionante. Un demonio de clase baja sacándose una lanza de luz creada por un ángel caído. Pero es inútil. Mi luz no es vistosa, pero tiene una gran capacidad asesina en contra de los demonios. La densidad de la luz es fuerte, tan fuerte que se convierte en las espadas de luz de los sacerdotes. Recibir tan solo una herida sería difícil de sanar incluso para demonios de clase media. Para un demonio de clase baja como tú, este es el límite. Fufufu, no puedes despreciar el daño causado por el poder de la luz, ¿sabes? Especialmente mi luz. La luz se mueve alrededor de tu cuerpo y lo daña completamente. Si tardas en curarlo, morirás. No, normalmente morirías. Tienes una complexión fuerte, ¿no es así? Todo lo sucedido fue observado detenidamente por Goku. Había salido del sótano después de Reinaré, ayudó a los otros dos chicos dejando fuera de combate a casi la mitad de los sacerdotes. Eso los confundió bastante porque no vieron absolutamente nada ni nadie, solo la pequeña demonio de cabello blanco pudo notar su olor nuevamente pero no logró visualizar algo. Sin embargo, no sabía por qué sus compañeros no venían a apoyar a ese chico, seguramente ya habrían acabado con todos esos sujetos ahí abajo. Ahora entendía un poco lo que sucedía. Decían tantas cosas extrañas como Sacred Heart, ángeles caídos y otros términos que no comprendía en lo absoluto. Sentía pena por el chico castaño y su deplorable estado, incluso trató de ayudarlo, pero al final no fue necesario porque vio cómo se puso de pie con mucho esfuerzo y el guantelete rojo soltó un fuerte sonido desde la joya. Explosión. Parecía ser que eso es lo que le daba más poder. Fue tanto que incluso sintió como sobrepasó el poder de la chica pelinegra, o al menos eso fue lo que sus sentidos le decían, ya que no era aquí lo que emitía de su cuerpo ese chico. Imposible. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Cosas así no pueden suceder. Ese Sacred Heart era supuestamente un Duise Critical, un Sacred Heart que dobla el poder del usuario no puede ser. Es imposible. ¿Por qué tu poder ha superado al mío? El nivel de poder mágico que estoy sintiendo, la ola de poder demoníaco es la de un demonio de clase media. No, es la de un demonio de clase alta. Incluso él se sorprendió por su nueva fuerza, suponía que su Sacred Heart solo le duplicaba el poder, pero ahora al parecer rivalizaba con un demonio de clase alta. Mentiras. Estas son puras mentiras. Soy el ángel caído que tendrá el poder definitivo de sanación. Me convertiré en un ser supremo al obtener ese Duelite Alin. Con ello recibiré el derecho de ser amada por Azazel-sama y Shema Sai-sama. No perderé ante un debilucho como tú. Reinaré una vez más sostuvo lanzas de luz en ambas manos. Sin perder tiempo, el castaño la golpeó a un costado con su puño, haciendo que desaparecieran ambas lanzas de luz. La expresión de la desagradable mujer se tornó a un azul pálido cuando vio eso. ¡No! Reinaré desplegó sus negras alas y estaba a punto de salir volando. Trataba de huir. Hace unos momentos se burlaba de él y ahora huía. Definitivamente era cobarde al darse cuenta de su posible derrota. Él no dejaría que lo hiciera de ninguna forma. Logró sujetarla del brazo antes de que escapara y la acercó a él. Idiota, no dejaré que escapes. Soy superior a ti. Le gritó tratando de soltarse del agarre. Sal volando, ángel de mierda. Maldito seas. Demonio de clase baja. Con un grito y concentrando todo su poder en su brazo, le dio un golpe certero en el rostro, cosa que la hizo salir volando de espaldas hacia la pared, la cual se rompió y el ángel caído quedó inconsciente fuera del edificio. Al fin había recibido su merecido. Issei sonrió de satisfacción. Ahora Asia estaría a salvo y podría volver a verla sonreír. Estuvo a punto de caer, pero alguien lo sostuvo. Buen trabajo, en realidad derrotaste a un ángel caído. Kiba le mostró una sonrisa. Hey, llegas tarde, Casanova. Ja 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 ja, la presidenta me pidió no interferir. Correcto.
Creí que serías capaz de derrotar a Reinaré el ángel caído, una hermosa chica de cabello carmesí explicó mientras se acercaba a ellos. Presidenta. ¿De dónde saliste? Del sótano. Terminé mis asuntos así que usé un círculo mágico para llegar aquí. Estaba algo nerviosa porque fue la primera vez que me transportaba a una iglesia. Ella dio un suspiro al hablarle. Aparentemente también ayudó a derrotar a esos sacerdotes exiliados. Koneko pasó de largo hacia la salida. La pelirroja se puso delante de Issei. Así que ganaste. Presidenta. Jaja, de alguna manera gané. Excelente. Justo lo que esperaría de mi sirviente. Ella tocó su nariz. Oh. La iglesia está hecha un desastre. ¿En verdad está bien, presidenta? Una chica de cabello negro atado en cola de caballo tenía una mirada de preocupación. ¿Pasa algo malo? Inquirió el castaño. Las iglesias pertenecen a Dios o a religiones que se le relacionan, pero hay casos como este en donde son usadas por ángeles caídos. Entonces, si nosotros los demonios dañamos la iglesia, habrá ocasiones en las que seremos convertidos en blancos de asesinos. Por odio y venganza. Aunque eso no sucederá esta vez. ¿Por qué es eso? Volvió a cuestionar a la chica. Esta iglesia originalmente estaba abandonada. Y un cierto grupo de ángeles caídos vino aquí para usarla por su propia codicia. Y pasa que nosotros solamente tuvimos una pelea en un lugar como este. Así que no pisamos verdadero territorio enemigo como para entrar en guerra. Esta fue solo una pequeña batalla entre un demonio y un ángel caído. Eso sucede en cualquier lado, cada año, concluyó la hermosa joven. Presidenta, la he traído. La pequeña chica peliblanca apareció mientras arrastraba algo. Estaba arrastrando a Reinaré sujetándola de una de sus alas. Gracias, Koneko. Aquí no, despertémosla. Sí, respondió la otra joven y levantando su mano hizo aparecer agua que dejó caer sobre Reinaré. La chica tosió luego de ser empapada por el agua. Despertó y abrió sus ojos, solo para encontrarse con la mirada de la demonio pelirroja. ¿Cómo se encuentra, ángel caído Reinaré? ¿Tú eres la hija de la casa Gremory? Le cuestionó. Hola, mi nombre es Rias Gremory. Soy la siguiente heredera de la casa Gremory. Será por un corto tiempo, pero gusto en conocerte. Rias la saludó con una sonrisa, pero Reinaré lanzó una feroz mirada. Entonces soltó una carcajada. Piensas que me tienes en tus manos, pero lo lamento. Este plan fue un secreto ante los altos mandos, pero hay otros ángeles caídos conmigo. Si me encuentro en peligro, ellos no vendrán a ayudarte. Rias le detuvo rechazando sus palabras. Eso es porque ya he eliminado a los 3 ángeles caídos, Calawarna, Donaseek y Mitelps. Mentirosa. Reinaré negó lo dicho mientras se sentaba derecha. La pelirroja sacó 3 plumas negras. Estas son las plumas de esos 3. Puedes diferenciarlas ya que eres del mismo tipo que ellos, ¿cierto? Reinaré perdió toda esperanza luego de ver las plumas. Parecía que lo que decía era verdad. Luego de conocer a Donaseek, el ángel caído que atacó a Issei, supe que había unos cuantos ángeles caídos planeando algo en esta ciudad. Pero lo ignoré porque supuse que era un plan que involucraba a todo un grupo de ángeles caídos. Ni siquiera yo soy tan tonta como para enfrentar a todos los ángeles caídos. Entonces fue que escuché que ustedes se movían en secreto, así que fui con Akeno a hablar con ellos. Cuando los vi en persona, bruscamente dijeron que era su propio plan. Dijeron que al ayudarte ellos subirían su estatus. Sinvergüenzas que se mueven en secreto usualmente alardean sobre sus planes. Rias sonrió. Reinaré frustrada, apretaba la quijada. Nos menospreciaron porque éramos tan solo 2 chicas las que se les acercaron. Así que les pregunté como un regalo de despedida. Hablaron sin darse cuenta de quién iba a morir. Unos ángeles caídos tan estúpidos. Y dado que estaban dispuestos a ayudar en tu patético plan, ellos sin duda eran unos pobres diablos, concluyó burlándose de sus aliados. Por otro lado, Issei se sentía mal por haberle dicho cosas malas a su ama y ahora ella lo apoyó derrotando a el resto de ángeles caídos. Ser golpeado por un disparo no dejará ni un rastro. La princesa del duque quien posee el poder de la destrucción.
La presidenta es una poderosa demonio llamada un genio dentro del grupo de los jóvenes demonios. Kiba hizo un comentario sobre su ama. Uno de sus apodos es Princesa de las Ruinas de Cabello Carmesí, ¿sabes? Esa es a quien te enfrentas, ¿a qué no?, le comentó sonriendo. Eso llamó la atención del Saiyajin. El poder de la destrucción. Sintió curiosidad por saber si tenía similitud con el poder de los dioses de la destrucción que conocía. Aunque no sentía algún poder divino proveniente de esa chica, tampoco un poder de pelea alto, no estaba muy seguro de ello ya que poseían otro tipo de poder y el ki que emanaban era bajo. Aunque la chica con la pinza para el cabello en forma de gato sí tenía un ki más alto que el de todos los ahí presentes y sentía que probablemente ocultaba más. Dragón rojo. Hasta hace poco no había una marca así. Entonces eso es lo que es. La expresión de la Ojiazul era de sorpresa y continuó hablando. Encontré la razón principal de por qué Ise fue capaz de vencer a un ángel caído, Rías dijo suavemente. Ángel caído reinaré. Este chico, el Sacred Heart de Youdo Ise no es uno ordinario. Por eso es que perdiste. Ella mostraba confusión en el rostro luego de escuchar a la demonio. El guantelete del dragón emperador rojo, el Boosted Heart. Es un Sacred Heart considerado el más raro entre los raros. La marca del dragón rojo en el guantelete es la prueba. Incluso tú has escuchado ese nombre antes, ¿cierto? Al escuchar eso, Reinaré mostró sorpresa en el rostro. El Boosted Heart. Uno de los Longinos. La habilidad de obtener el poder que sobrepasa a Dios y al Rey Demonio por un determinado tiempo. ¿El Sacred Heart maldito está en manos de un chiquillo como ese? De acuerdo a las leyendas, cada 10 segundos duplica el poder de su poseedor en tiempo humano, esa es la habilidad del Boosted Heart. Aun si su poder inicial es 1, es duplicado cada 10 segundos y puede alcanzar el de un demonio de clase alta, así como una élite de los ángeles caídos. Al dominarlo incluso podría asesinar a Dios. Rías continuó hablando. Pero aun si es un poderoso Sacred Heart aún produce un gran riesgo al necesitar tiempo. No muchos enemigos esperarán a que el usuario se fortalezca. Pero como el oponente te menospreció, este fue el resultado, aclaró dejando en evidencia la debilidad de su peón. Goku se estaba enterando de muchas cosas con toda esa plática. Quería saber si ese chico con lo que sea que se llame podría en verdad ser más fuerte que un dios de ese lugar. Aunque le parecía algo injusto, técnicamente no era su propio poder, sino el de ese guantelete. Incluso él se esforzó mucho para aprender el Kaioken que hacía algo similar a eso. Continuó indagando en sus pensamientos mientras ellos seguían conversando. Unas palabras provenientes de la que se hacía llamar Rías Gremory llamó su atención nuevamente. Te haré desaparecer, ángel caído-san, aseveró con un tono frío lleno de instinto asesino. Es una pena, pero jamás te apoderarás de ese Sacred Heart. No lo puedes decir en serio. Ese poder curativo tiene que ser para Sasel-sama y Shema Sai-sama, habló con frustración, todo su plan fue arruinado. Vivir por amor es hermoso. Pero has sido manchada con demasiada suciedad. No tienes elegancia. Y eso no lo permitiré. Rías apuntó su mano hacia Reinaré. Parecía que la acabaría de un golpe. Goku sintió como aquel tipo que salió huyendo del lugar cuando llegó había regresado. Yo, estoy aquí. Wow. Mi superior está en serio peligro. Entonces, ¿qué pasará ahora? Discurrió el loco sacerdote de Freed Selsen. Cuando Reinaré lo vio le gritó inmediatamente. Sálvame. Si lo haces, te daré un premio o algo. Freed puso una sonrisa sádica. Recibí una hermosa orden de un ángel. ¿Eh? Así que podré tener sexo contigo. Para mí, tener relaciones con un ángel es un gran honor. Me daría un gran estatus social, propuso teniendo una cara lasciva. ¿Qué? No estés jugando y sálvame. Su rostro se tornó furioso por tal estupidez del humano. Vaya, vaya, sabes que lo digo en serio. Digo, algo sin importancia como eso debería estar bien. No es así, Ángel Sama. Es un no. Así que es así. Entonces ahora me iré. No importa cómo lo mires, estoy en desventaja, así que simplemente me iré.
Fred lo dijo en un tono gracioso mientras enroscaba su cuerpo. ¿Eres un sacerdote, o no? Se supone que debes salvarme. Soy un ángel caído todopoderoso. Yo, no pudo continuar ya que la interrumpió. No necesito un superior que pierde contra basura, contra demonios. Eres linda, pero te hace falta planear y eres necia. La única cosa para lo que eres útil es para darse placer solo. Así que ya muérete. Bueno, un ángel caído que fue abandonado por Dios, no irá ni al cielo ni al infierno sino a la nada. Tal vez la experiencia de desaparecer será útil. Oh, eso es imposible, porque no quedará nada. Es imposible, jajaja. Así que Namusan. Espera, eso es budismo. Cierto, era un cristiano. Soy un chico tan travieso. Jajajaja. Después de decirlo movió su mirada a otro lugar, como si perdiera el interés en Reinaré. Con eso la expresión de Reinaré estaba llena de desesperación. Se veía desdichada. ¿Era este el mismo ángel caído que estaba reuniendo poder y haciendo un alboroto? Fred puso una gran sonrisa hacia el castaño. Ise-chan, Ise-chan. Tienes una habilidad maravillosa. Estoy interesándome más en ti. Eres tan digno de asesinar. Definitivamente estás en mi lista top 5 de los demonios a matar, así que prepárate, ¿ok? La próxima vez que nos veamos, tengamos una romántica batalla a muerte, ¿ok? El tipo sonreía, pero tenía un instinto asesino extremo. Nos vemos. Bye bye. Recuerda cepillarte los dientes. Fred desapareció inmediatamente del lugar luego de agitar su mano en forma de despedida. Vaya, el ángel caído Reinaré fue abandonada por su propio sirviente. Patético, Rías dijo sin ningún tipo de simpatía. La chica comenzó a temblar y dirigió una mirada afligida hacia Issei. Ise-chan. Por favor, sálvame. Su voz había cambiado al de una chica más joven y gentil. Este demonio intenta asesinarme. Te amo. Te amo tanto. Por eso, derrotemos a este demonio juntos. Reinaré actuó de nuevo como Yuma-chan y suplicó por ayuda. Adiós, amor mío. Presidenta, estoy al límite, ¿podrías encargarte? Después de escuchar eso, el ángel caído se quedó inmóvil. No intentes coquetear con mi lindo sirviente. Desaparece. Una esfera mágica fue lanzada sin piedad hacia el ángel caído. Lo único que quedaba eran algunas plumas negras que flotaban alrededor de la iglesia. Issei dio un suspiro y como pudo se acercó a Asia que aún estaba reposando. Presidenta, a todos, gracias por pelear por mí y Asia. No tengo cómo agradecer toda su ayuda, manifestó su gratitud ante todos. Los hermosos orbes verdes de la chica se abrieron poco a poco. Al verla, Issei la abrazó fuertemente mientras decía su nombre con felicidad. Al fin todo había terminado. Ise-san. Sí, soy yo Asia. No sabes qué feliz estoy de que te encuentres bien. Te prometo no dejarte sola jamás, declaró sonriendo y tomando sus manos. Ise, de ahora en adelante, tú la protegerás. Aunque hay un dilema, ella sigue siendo una monja. Esto nos ocasionará problemas, la Gremory expuso el riesgo de que ambos chicos se relacionen. Eso no importa, lidiaré con todo eso. Así sea gente de la iglesia no voy a abandonarla. Supuse que dirías eso. Así que tengo una propuesta para ti Asia Argento-san. La chica sacó algo de su bolsillo, era una pieza de ajedrez del mismo color de su cabello. Asia alzó la mirada para verla directamente. ¿Una propuesta? Exacto. Esto de aquí es una pieza de ajedrez, un alfil. Un demonio con título nobiliario como yo, recibe 15 piezas de ajedrez en total, compuestas por 8 peones, 2 caballeros, 2 alfiles, 2 torres y una reina. Al igual que en el juego real de ajedrez. Ya he usado una de mis piezas de alfil y me queda otra. Puedo usarla en ti para reencarnarte en un demonio, es decir, serás parte de mi familia. De esa manera podrás estar junto a Issei y tener una nueva vida. Sería difícil que ambos convivan mientras pertenezcas al enemigo. Asia se impresionó por lo dicho y quedó confusa. Si aceptaba se convertiría en un demonio, lo cual incluía dejar de rezar a Dios. Eso era algo que no quería hacer, por otro lado, podría estar junto al chico que quería y la ayudó.
Quizás la razón por la que Dios la salvó de morir era para que fuera feliz junto a Issei. Issei la miró con preocupación cuando su rostro reflejó duda. Escucha, Asia. No tienes que hacer esto solo para estar conmigo. Sé la fe que tienes hacia Dios. No tienes que convertirte en un demonio y renunciar a tus creencias. Podremos estar juntos aún si yo soy un demonio y tú una monja, confesó tratando de quitarle esa duda y no hiciera algo de lo que se podría arrepentir. Yo quiero estar junto a ti, Sesan, aun si me convierto en un demonio, nunca renunciaré ante mis creencias y agradeceré al Señor por darme esta oportunidad de ser feliz, declaró sonriendo gentilmente. ¿Estás segura de ello? Si lo haces, no podrás rezar más y tendrás que alejarte de la iglesia para siempre, Rías le cuestionó para dejar en claro lo que pasaría. Lo sé, yo acepto convertirme en un demonio, le dijo con convicción. De acuerdo. Tu papel como alfil será apoyar a otros miembros del grupo. Tu poder curativo será útil como alfil. Se acercó a ella y colocó la pieza en el pecho de Asia. Mientras un flujo carmesí de poder mágico rodeó su cuerpo. Te ordeno, en nombre de Rías Gremory. A ti, Asia Argento. Que reencarnes en esta tierra como mi sirviente y como un demonio. A ti, mi alfil, con una nueva vida, disfrútala. La pieza roja comenzó a brillar y se metió en el cuerpo de Asia. Así que usando eso pudo reencarnar a esa chica como un demonio, vaya cosa tan curiosa, indagó Goku después de ver ese suceso. Bueno, parece que todo acabó. Qué noche tan extraña, tenía tiempo que no me pasaban cosas interesantes. Lo mejor será volver a casa y descansar. Además, tengo que curar las heridas de esta chica, parece que solo fueron heridas leves. Si no hubiera actuado rápido seguramente la chica de cabello rojo la habría desaparecido, musitó viendo a la mujer que cargaba en sus brazos. Volteó a un costado suyo en dirección al bosque. La presencia desagradable que detectó cuando llegó parecía estar observándolo y emitía un fuerte instinto asesino. De un momento a otro vio entre la arboleda una luz que se formó en el suelo y después desapareció junto al ki de quien sea que estuviera ahí oculto. Comenzó a alejarse volando hasta desaparecer en el cielo nocturno. Presentía que ese no sería su último encuentro con aquel ser y también con la otra presencia que lo vigilaba de vez en cuando. ¿Pasa algo, Koneko? Ese olor, otra vez lo sentí, pero acaba de desaparecer, nunca había percibido algo parecido, es extraño, respondió con su rostro inexpresivo. Qué raro, no sentí alguna presencia que tratara de ocultarse o algo parecido, Rías comentó ante el extraño comportamiento de su torre. Le pidió a su caballero que investigara rápidamente el lugar para asegurarse de que no estuvieran solos. Después de unos cuantos segundos y de no haber encontrado nada, se retiraron de ese sitio. Fin de capítulo.